Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Maldonado y soy técnico especialista en anatomía patológica. Les voy a hablar sobre el análisis del ganglio centinela mediante el método OSNA. Ante todo, declaro no tener conflicto de intereses. Para empezar, vamos a ver qué es un ganglio linfático. Los ganglios linfáticos son estructuras redondeadas que en condiciones normales suelen medir menos de 1 centímetro. Forman parte del sistema linfático y su principal función es la de defensa. Se encargan de filtrar la linfa de sustancias extrañas e intentar destruirlas. Dicho esto, un ganglio centinela sería, en caso de tener un tumor, es el primer ganglio de una cadena linfática al que drena ese tumor. ¿En qué consiste la biopsia del ganglio centinela? Pues es un procedimiento quirúrgico en el que se identifica, se extirpa y se examina ese ganglio linfático para determinar si hay células cancerosas presentes o no. Un resultado negativo indica que ese tumor no ha adquirido la capacidad de diseminarse a los ganglios más cercanos, con lo cual tampoco a otros órganos. Un resultado positivo indica que el cáncer está presente en ese ganglio linfático y que podría encontrarse en otros ganglios y posiblemente en otros órganos. Esta información puede ayudar a determinar el estadio del cáncer y a formular un plan adecuado de tratamiento al paciente. ¿Cómo se localiza el ganglio centinela? El día anterior se inyecta un radiofármaco, normalmente es tendencio 99, para marcarlo. Durante el acto operatorio se inyectará además un colorante en el tumor que migrará hasta ese ganglio centinela. Los ganglios se tiñen de color azulado para que queden marcados visualmente. Aparte, se utilizará una sonda conectada a un detector de radiaciones gamma que hará que cuando esté cerca de ese radioisótopo vaya emitiendo un pitido y conforme te vayas acercando va pitando más fuerte. Una vez extraído el ganglio, se somete al examen anatomopatológico. ¿Cómo se analiza el ganglio centinela? Eh, Tradicionalmente siempre ha sido con el corte por congelación a criostato. Se hace el examen macroscópico, se congela el ganglio y se hacen cortes seriados. Eh, Se les da un resultado que pasa que al final es ojo clínico. Luego después hay que, hay que procesarlo, cortarlo en parafina y hacerle las seriaciones de citoqueratinas. Hay uno, hay tres normalmente. ¿Qué pasa? Que aquí hay más posibilidades de error. Entonces, actualmente en muchos hospitales se trabaja con el método OSNA, que es una amplificación del ácido nucleico en un solo paso mediante una PCR de transcripción reversa del ácido ribonucleico de la citoqueratina 19. Es un método rápido en el que se tritura el ganglio y se detecta si ese ganglio tiene citoqueratina 19 o no. Después os explico el procedimiento. ¿Cuáles son los objetivos del ganglio centinela mediante el método OSNA? Pues es optimizar el tratamiento quirúrgico de las pacientes con cáncer de mama mediante la detección intraoperatoria de metástasis en los ganglios. Actualmente también se está haciendo en otros tipos de tumor, como en endometrio, en estómago, pulmón y creo que también en intestino grueso. Entonces, se analiza el ganglio completo, se evitan segundas cirugías, porque con el método tradicional hay veces que se ha dado de negativo el ganglio centinela y luego al procesarlo y hacer las seriaciones en parafina, se ha visto que sí que tenía células tumorales. Entonces, se evitan análisis posoperatorios, estandarizando las metástasis detectadas en los ganglios linfáticos. Como decía antes también, aquí te da un número y en base a los estándares es o positivo o negativo. De la otra forma es el ojo clínico. Entonces, el ganglio centinela en el laboratorio
una vez que llega, bueno, primero a primera hora se desinfecta y se desinfecta toda la zona de trabajo y se prepara. Normalmente los tenemos les pasamos con alcohol de 70, desinfectamos y aparte lo tenemos en campana del uso ultravioleta. A primera hora, después de tenerlo todo el material preparado, se hace la calibración de los parámetros de la máquina. Se trabaja con kit, entonces tendríamos la enzima, citoqueratina, el primer, control positivo, control negativo y luego para las calibraciones tenemos citoqueratina 19 a diferentes concentraciones. Para hacer la calibración tenemos que registrar primero el kit y bueno, descongelarlos porque están descongelados a menos 20 grados. Se puede hacer a temperatura ambiente o dándoles calor con la mano. Se voltean durante 10 segundos y se centrifugan durante 15 segundos, todos menos la enzima. Se meten en la máquina con sus células de detección y se hace la calibración. Te da como una curva estándar, si da dentro de los parámetros estándar se valida y en base a esa curva nos va a sacar los resultados de los calibradores. El control negativo siempre tiene que dar negativo, el positivo positivo y luego en los tres calibradores tienen que tener unos parámetros. Una vez que ya hemos recepcionado el ganglio centinela, le damos el número de biopsia, se talla, se mide y se pesa, se le separa la grasa. Bueno, eso es, primero se separa la grasa, perdón, se mide y se pesa. Y si pesa menos de 60 gramos, se mete en un vial. Si pesa más de 60 gramos, se divide hasta los que sea necesario. Una vez que ya se ha tallado, se mete en el método de homogeneización, se tritura con esta máquina durante 1 minuto y se coge un mililitro, se centrifuga y durante 1 minuto. En esta centrifugación lo que vamos a hacer es separar en tres capas. La primera capa se quedaría la grasa, en la segunda el ARN y abajo en el cono el ADN. Entonces, en este caso trabajaremos con el ARN. Para pipetear tenemos que tener mucho cuidado y pasar por un lateral para no coger la grasa porque la grasa inactiva la citoqueratina. Una vez cogido esa parte de ARN, se vuelve a voltear, se centrifuga durante 15 segundos y ya sería con lo que se trabaja y se hace el análisis del ganglio. Tenemos la opción de que el ganglio sea negativo, no se detecten células tumorales. Tenemos la opción de que sea negativo pero con células tumorales aisladas. Tenemos la opción de que el ganglio sea positivo con menos de 5.000 copias. En ese rango sería micrometástasis, con lo cual el tumor solo estaría en ese ganglio. Y tenemos la opción de la macrometástasis, que es más de 5.000 copias, que posiblemente si dan 2 ganglios positivos se le haga el vaciamiento ganglional a la paciente. Bueno, pues ya estaría todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.